¿Cómo están, hermanos? Los bendigo. Doy gracias al Señor por esta noche muy especial en la cual tenemos como iglesia de estar juntos, compartiendo en su casa. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y nosotros, sus hijos, podemos contemplar, cantar y entonar de esa misericordia de nuestro Dios, porque como entonábamos hace un rato, la omnipotencia de nuestro Dios, que es el poder de nuestro Dios eterno. Vamos en esta noche a continuar con la serie Nuestra unión con Cristo. Como venimos aprendiendo en estos miércoles, y fue muy importante poder compartir y aprender acerca del compromiso que tiene la iglesia en el curso de membresía, pero también esto encierra la importancia que tiene la iglesia juntamente con Cristo. La iglesia es importante porque está ligada a Cristo, está unida a nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a continuar con la misma, pero vamos a orar al Padre y vamos a encomendar este tiempo de exposición en las manos de nuestro Señor. Padre, queremos darte toda la gloria, queremos darte, Señor, toda la alabanza, toda la adoración, Señor, a tu nombre. Señor, tú vives y esa vida, Señor, nos da vida en abundancia a nosotros. Señor, porque sabemos que en Jesucristo hemos sido muertos, pero también resucitados, porque estamos en Él. Porque esa unión, Señor, a nosotros nos deja como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor, usa mi vida como un instrumento en tus manos. Glorifícate en la exposición sana y bíblica de tu palabra en esta noche. No permita, Señor, que enseñe algo que está fuera de la Escritura. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, para poder, Señor, analizar las verdades profundas de la Escritura. Señor, enséñanos. Somos tus discípulos. Queremos aprender, Señor, todo el resto de nuestras vidas, sabiendo que un día, Señor, estaremos a tus pies, contemplando, Señor, los misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Pero hoy, Señor, bajo la Escritura, bajo este libro, Señor, nos deleitamos cada vez que cada mañana, al mediodía, a la tarde o a la noche, o cuando oímos un sermón, o cuando participamos, Señor, en la congregación, se expone la palabra, nos deleitamos en la misma, porque para nosotros la palabra de Dios es la única fuente de agua de vida. Señor, te alabamos a ti. Oro por mis hermanos, para que en esta noche ellos, Señor, reciban tu palabra con gozo y con un compromiso, Señor, a glorificar tu nombre a través de la obediencia a la misma, Señor. En esta noche nos vamos con el compromiso, Señor, de obedecer tu palabra, de aplicarla a nuestras vidas, pero sobre todas las cosas también de compartirla con otros. Te alabamos a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Donde dice la plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Paul Tripp, haciendo referencia a nuestra unión con Cristo, dice: nos ha pasado dos cosas. Una, que creemos que somos autónomos, que nuestra satisfacción va a ser independiente de Dios. Y en segundo lugar, que nosotros creemos que somos autosuficientes. Es decir, si pasamos 2 o 3 días lejos de Cristo, nos tiene que ir bien. ¿Es así? Claro que no. Porque nosotros no somos independientes. Muchas personas se expresan y dicen: yo vivo mi vida y yo hago lo que quiero. Pero déjeme decirle que la Escritura nos dice que apartados de Él, nosotros nada podemos hacer. Las personas alrededor del mundo, incluyéndonos nosotros, hablando en plural, muchas veces nos hemos considerado demasiado importantes, indispensables, la última Coca-Cola en el desierto. Y pensamos que sin mí muchas cosas no serían lo mismo. Pero déjeme decirle que las cosas no giran alrededor nuestro, sino es Dios y su gloria donde está todo, absolutamente todo envuelto. Y es Dios y su gloria que está unido al bienestar de nosotros. Es por la causa de Dios que todas las cosas subsisten y cobran sentido en nuestras vidas. Mis hermanos, debemos nosotros, para cobrar valor en todas las cosas que nosotros hacemos, debemos primeramente recordar que es el sacrificio de Cristo y su obra a favor de pecadores como nosotros lo que nos da sentido a la vida y lo que nos hace redireccionar nuestra vida hacia las cosas de arriba. Lo único que da sentido a nuestra vida es Cristo, es nuestro Señor. Y haciendo un resumen de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo quiere advertir a esta iglesia de Colosas de los peligros de dejarse seducir con razonamientos caprichosos de personas que dentro de su grupo eran judíos y también gentiles. Habían hecho una mezcla de religión, una mezcla de judaísmo con una mezcla de religión de ángeles que se estaba iniciando en ese momento, lo que llegó a conocerse después como el gnosticismo. ¿Lo escuchó nombrar? Esa mezcla rara que vio en Colosas el apóstol Pablo en ese momento. Esos grupos que empezaron a mezclar evangelio con cosas extrañas, con filosofías, con judaísmo, y se hizo un gnosticismo. Pero a esto es lo que en el versículo número 8 el apóstol Pablo hace referencia, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según
Cristo. Esos elementos del mundo son como el abecedario, las relaciones con la vida del mundo que nosotros tenemos y ellos tenían en su lucha con hacer morir lo terrenal en ellos cada día. Esos eran los rudimentos de esta iglesia, los mismos que muchas veces atravesamos nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo, en el versículo número 9, quiere enseñarles lo siguiente: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solamente en Él. Solamente en Él. Y otra vez, hermanos, otra vez, la cruz viene a recordar que no es de nosotros la parte más importante, sino en el contexto de la Santa Cena, Jesús dice: haced esto en memoria de mí. Él es el centro y Él es lo que da sentido a nuestras vidas. Cristo, en Él. En medio de todo eso, mis hermanos, y nuestra unión con Cristo, la realidad gozosa que presenta Cristo en nosotros es nuestra esperanza gloriosa y maravillosa. Eso es lo que nos da sentido a nuestras vidas. Si ahora tu autoestima se ha elevado y no te sientes una persona esclava del pecado, es porque Dios a través de Cristo ha dado sentido a tu vida. Él le dio el sentido a tu vida. No tus buenas obras, no tu buen trabajo, no tu cargo importante en el área que tú te desenvuelves, sino que Cristo es el que ha dado sentido a nuestras vidas. Nosotros pensamos que podemos ser exitosos en muchas cosas de nuestra vida diaria. Pero Cristo nos dice que separados de Él nosotros nada podemos hacer. Puedes adquirir logros, pero la Biblia dice que si no estamos ligados a Él, nosotros nada podemos hacer en nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, y lo que vamos a ver en esta noche, nos quiere enseñar 4 acciones en el sacrificio de la cruz del Calvario en relación con nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que a la vez nosotros también participamos en Él. ¿Qué tenemos que ver nosotros en ese sacrificio? ¿Dónde aparecemos nosotros con Cristo también en ese sacrificio, en esa muerte y en esa resurrección? Y lo vamos a ver. Dice el versículo número 11, versículos 11 y 12 de este capítulo 2 de Colosenses. Dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. Mis hermanos amados, Cristo es y fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y Cristo se unió y nosotros nos unimos en su muerte y también en su resurrección. Porque algo muy precioso en las cartas de Pablo es lo que enfatiza algo muy importante. ¿Y sabes qué es? En Cristo. ¿Cuál es el mensaje central de todas las epístolas del apóstol Pablo? En Cristo. Allí está una de las preguntas del examen, ¿no? Pablo está diciendo, mis hermanos amados, que esa sepultura o que sepultarse en el bautismo, esa circuncisión, esa limpieza que se hizo,
con la ceremonia antigua que en aquel tiempo pasaba con los judíos, ocurrió por medio de la fe cuando tú y yo aceptamos a Cristo por su gracia y por su misericordia. El comentarista Matt Henry dice: esta circuncisión de Cristo no es la que recibió cuando tenía 8 días de nacido, sino la que se efectuó en la cruz del Calvario, donde el cuerpo fue destruido y destituido su señorío. Eso fue lo que pasó cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario de manera agonizante, en forma visible, en forma especial. Estaba llevando los pecados tuyos y míos. Allí estábamos presentes nosotros también, mis hermanos. Si tú estás en Cristo, hace 2000 años atrás tú también estabas allí, muriendo juntamente con Él. Ese es el misterio de la unión con Cristo. ¿Cómo podemos estar nosotros allí si todavía no habíamos nacido? Es la pregunta de muchos. Bueno, porque el Padre te puso en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo entiendes? Sí, pero a la vez no. Es la unión mística. Es la unión misteriosa que nuestra mente finita muchas veces no puede comprender. Pero ¿sabe por qué usted cree todo esto? Porque Dios le ha regalado la fe. Dios le ha regalado la fe. Y eso es algo extraordinario, mis hermanos. Eso fue lo que pasó cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario de manera agonizante. En forma visible, en forma especial, estaba llevando los pecados tuyos y míos. Él estaba sufriendo por nuestros pecados. Mis hermanos, cuando yo pienso en los pecados que he cometido a lo largo de esta semana, me avergüenzo. El pecado nos da vergüenza. Si no te da vergüenza tu pecado, debes preocuparte. Pero si nos avergüenza y eso nos lleva a arrepentirnos, hay una evidencia de tu salvación. Pero ese pecado que tú te avergüenzas, por esos mismos pecados Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por esos pecados que muchas veces con tan solo recordarlo te da repugnación. Por esos pecados murió Cristo. Pero el versículo número 12 dice algo maravilloso, mis hermanos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, que esa circuncisión, la que por la fe y el arrepentimiento nos despoja legal y posicionalmente de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, esa fue la que obró en la salvación, pero en una manera muy especial. Un teólogo hace una afirmación acerca de esto, y escucha atentamente. Cristo sufrió, murió y fue sepultado en lugar tuyo y mío. Y para el beneficio de ustedes, Él cargó con la culpa y el castigo de la ley por nosotros, cuando por la gracia soberana de Dios recibisteis a Cristo como Salvador y Señor. Tienen la seguridad que vuestro ser interior, tan detestable y cargado de culpa como era, fue sepultado con Él. Y que el estado que tenía en relación la ley cambió de objetor de condenación en recipientes de justificación. Por consiguiente, no solo fueron sepultados con Él, sino que también fueron resucitados juntamente con Él. En la experiencia del bautismo habéis recibido el signo y el sello de esa maravillosa transformación efectuada por el Espíritu. Y si estamos unidos a Cristo, tenemos parte en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su periodo oculto en la gloria, y tendremos parte también en su regreso.
glorioso regreso, ansiado y esperado regreso, mis hermanos. Tanto se extiende esa unión que Pablo afirma que Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Y eso es lo que cobra sentido. Cristo en nosotros. Nosotros, ¿dónde? En Cristo. Fin de la cita de este comentarista. Lo que significa es, mis hermanos, y preste atención, que cuando Cristo fue enterrado, en cierta forma, por medio de la fe, nosotros, cuando creímos en Cristo, también nosotros fuimos enterrados juntamente con Él. ¿Y sabes lo que Dios hace? Él toma tu apellido, toma el mío, toma tu nombre, toma el mío. ¿Y sabe qué? Dejamos de pertenecer a nosotros mismos para proclamar lo que dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es un motivo para glorificar al Señor. Cristo, mis hermanos, sepultó nuestro pecado. ¿Cuáles pecados? Todo lo que nosotros hemos cometido antes y después de conocer a Cristo. Pecados detestables, pecados aborrecibles ante la ley de Dios, pecados que muchas veces nosotros nos horrorizamos y decimos, ¿cómo yo pude hacer todas estas cosas? Esos pecados que antes yo me deleitaba, ahora me avergüenzo de que yo mismo los cometía. Mis hermanos, todos esos pecados fueron cargados a cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Y un pasaje que me gusta mucho, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, cuando el Señor fue llevado allí al sepulcro, tú también estabas siendo sepultado allí juntamente con Él. ¿Y sabes qué significa eso? Que tus pecados también estaban siendo sepultados juntamente con Cristo. Tú fuiste también sepultado con Él para que tú vivas una vida nueva en el amado, en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Él nos ha librado del poder del pecado en nuestras vidas. En segundo lugar, otro de los aspectos muy importantes de los resultados de nuestra unión con Cristo es el resultado del perdón de Dios para nuestras vidas. Es lo que encontramos en el versículo número 13 de este capítulo 2 que estamos viendo de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Tal vez, mis hermanos, recuerdes el grave pecado que tú cometiste en esta semana o en algún punto de tu vida que fue grave. Dios te dice, yo te voy a corregir como a hijo, porque Dios lo va a hacer, porque tú eres su hijo. Pero Dios también te dice, según este versículo 13, que Él te ha perdonado todos los pecados,
perdonándoos todos los pecados. La deuda, mis hermanos, queda cancelada. Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios fue propicio para nosotros, mis amados hermanos. Pero conforme a esta verdad, nosotros no nos debemos confundir. Por un lado, nos gozamos en el perdón de Dios, pero debemos ser conscientes que Dios nos va a disciplinar. No te dejes engañar, hermano, por tu corazón engañoso. Como Padre nos va a disciplinar porque Él lo hará de seguro. Pero una manera muy diferente es aquel castigo que recibirán eternamente los pecadores y aquella disciplina que reciben sus propios hijos. Una cosa es condenatorio hacia el infierno y otra muy diferente es de un padre hacia el hijo que da la disciplina que merecidamente se la merece. Pero inspirado el autor de los Hebreos y también el apóstol Pablo en Isaías capítulo 45, versículo 25, donde dice este pasaje precioso, Isaías 45, 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Somos el Israel espiritual de Dios, mis hermanos. Y en el capítulo 44, versículo 23, dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Al ser conscientes del perdón que Dios ha otorgado a aquellos que se arrepintieron cuando oyeron el mensaje del Evangelio, mis hermanos, tu respuesta debe ser cantar a Dios, anunciar su nombre y recordar cada día, como al principio, la importancia que tuvo el Evangelio para tu vida desde lo inicial hasta nuestros días. Debes recordar el Evangelio siempre, mis amados hermanos. En tercer lugar, de estos 4 aspectos de nuestra unión con Cristo, es que Él hizo otra acción juntamente con nosotros. Y es lo que encontramos nosotros en el versículo 14, donde dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo aquí, mis hermanos, habla de esta cancelación. Eso fue que satisfizo y que también canceló o que pagó la deuda. Pablo está hablando aquí de esa cancelación de la deuda de nuestro pecado y de la forma como se llevó a cabo con el triunfo que eso supuso contra sus principales enemigos. Esta palabra, mis hermanos, cancelar, lo que nosotros encontramos en el versículo 14, era un documento escrito
Era un documento escrito en sí a mano. Y ese término se usaba para la palabra pagaré. Es cuando nosotros sacamos un crédito. Y lo sacamos en cuotas, depende de las cuotas. ¿No es así, mi hermano? Y las personas firman un escrito que deben pagarlo. Se ha comprometido a pagarlo. Eso se reconocía como una deuda también en aquel tiempo. Pero John MacArthur, haciendo alusión y explicando acerca de esta deuda, dice: todas las personas deben a Dios una deuda por transgredir su ley que les resultaba imposible pagar en sí mismos. Y eso estaba con nosotros. Ya que la Biblia dice: por la ley es el conocimiento del pecado, y todos hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Pero lo más hermoso dice en el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido también bajo la ley. Pero en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice también: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las palabras y en todas las cosas escritas de este libro de la ley para hacerlas. Y en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice que todo aquel que infringe tan solo un punto de la ley se ha hecho culpable de todos. Mis hermanos, todo eso estaba en nuestra contra. Porque déjenme decirle que tal vez muchas personas hayan cumplido 9 puntos de la ley, pero si faltaban en uno, se hacen culpables de todos. Y mire que el judío tenía muchas leyes, no solo la ley moral, sino también civil. Y un sinfín de leyes que nosotros encontramos en la Escritura, que nunca ellos la pudieron cumplir. Quiere decir que nosotros mismos, como seres humanos, habíamos nacido bajo el yugo de la esclavitud del pecado y también condenados por la propia ley, por no obedecer los mandamientos y la palabra de Dios. Pero toda esa ley, pero todo aquello que nos era contraria, como dice la Escritura, el Padre la clavó en la cruz del Calvario. Y es por eso que Él puede vernos a través de Cristo juntamente con Él crucificado. Usted se goza en esto, mi hermano. Ve la unión que nosotros tenemos en Cristo y los resultados y los beneficios que tenemos porque estamos en Él. Eso es maravilloso. Nuevamente, esa cruz nos recuerda que como fue clavada ahí por medio de ese sacrificio y muerte, Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda, como dice John MacArthur, y hecho completo nuestro perdón por medio de Jesucristo. Este documento quedó invalidado, privado de su fuerza legal para exigirnos el pago de la deuda, cuando Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Cristo tuvo que morir y esa deuda quedó cancelada. Matthew Henry dice: los clavos que ocasionaron la muerte de Cristo dieron también muerte a la ley que era nuestro adversario.
En esa lista los pecados de los creyentes fueron puestos a la cuenta de Cristo, fueron clavados a su cruz, mientras Él pagaba el castigo en lugar de ellos, de tal forma que satisfizo la justa ira de Dios contra los delitos y pecados que requieren el pago total. Pero cuando Dios canceló esa deuda, ahora me mira como su hijo. Ahora yo soy un hijo de Dios. Y es por eso que Dios se ha propuesto terminar su obra hasta que me lleve a la imagen completa y absoluta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucederá eso? Muy pronto, mis hermanos. Ya viene ese día. Y con estas palabras nos animamos y nos estimulamos mutuamente. Ya viene el Rey de Gloria. En cuarto lugar, de los resultados de nuestra unión con Cristo, lo encontramos en el versículo número 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados hermanos, detrás de ese poder de las huestes espirituales de maldad, donde el pecado tiene su cuartel general, Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Esos enemigos fueron destruidos en la cruz del Calvario. Y eso es un motivo de alegría, de gozo y de júbilo para proclamar a los cuatro vientos que nuestro Rey y Salvador venció en la cruz del Calvario. Y vamos a ver algunas metáforas en cuanto a esta victoria sobre los enemigos en la cruz. En primer lugar, Dios despojó del dominio que ejercían sobre nosotros. Les quitó las armas, les quitó el uniforme a los principados y a las potestades, desarmándolos y desnudos. Perdieron las prerrogativas que cargaban con la complicidad de nuestro pecado permanente. Mis hermanos, si tú pecas porque quieres. No es porque estás ligado y esclavo bajo el poder del pecado. Tú pecas porque quieres, porque el Señor ya te hizo libre del pecado. Antes pecabas por esclavitud, ahora pecas por transgresión. Sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Porque aquellos enemigos fueron derrotados ya en la cruz. Y mira lo que Dios hizo con esos enemigos. Dios sancionó públicamente esas huestes. El pecado, toda tentación, todo fue desarmado. Al dejarlos desarmados, Dios los exhibió públicamente. Los expuso a una pública vergüenza. Dios triunfó sobre ellos en la cruz. Eso hizo con esos enemigos. Spurgeon dice en una metáfora acerca de esto: el Señor Jesús derrotó en el Calvario a todos los enemigos, haciendo pedazos las armas del adversario por medio de su perfecta obra expiatoria y obediencia. Por su triunfante resurrección, ascensión, hizo desaparecer las expensas del infierno y llevando cautiva la cautividad, exhibiendo públicamente a nuestros enemigos y triunfando sobre ellos en la cruz. Toda flecha de culpa que Satanás pudiera arrojarnos está rota, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 33. Glorioso, mis hermanos. Pero sigue Spurgeon diciendo: inútiles son las afiladas espadas de la malicia infernal, y los perpetuos combates de la simiente de la serpiente, pues es en la iglesia el cojo toma la presa y los soldados más débiles son coronados. Bien pueden los salvados adorar a su Señor con las conquistas que en Él obtuvieron ellos. También pues las flechas de
natural enemistad fueron quebradas y las armas de rebelión fueron rotas. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué motivo para alabar a nuestro Señor! ¡Qué victoria la gracia de Dios ha obtenido en nuestros corazones! Esa es la victoria de la gracia de Dios en nuestros corazones. Dios lo hizo. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Lo aplicamos al Evangelio, ese pasaje. Cristo lo logró, mis hermanos. ¿Había una posibilidad que Cristo perdiera en la cruz? No. Porque este Cordero fue inmolado, fue victorioso y venció desde antes de la fundación del mundo. No había posibilidad. Había una victoria asegurada. Hay una canción que dice, se garantiza la victoria. Yo fui comprado con un precio muy, pero muy grande. Es el precio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¡Qué motivo de gozo! Mis hermanos, si Él logró sepultar juntamente con nosotros en la cruz, en vivir por nosotros y en perdonar nuestros pecados, si Él anuló los decretos y los clavó en la cruz, si Él despojó las autoridades y los exhibió públicamente triunfando en la cruz, siendo conscientes de todo lo que hemos repasado en esta noche, todo eso nos recuerda que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a nosotros a un compromiso. En base a eso, mis hermanos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta natural de parte de nosotros al saber estas 4 verdades y estos 4 resultados de nuestra unión con Cristo? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? En primer lugar, gratitud, confianza y permanencia. Gratitud, confianza y permanencia. En primer lugar, gratitud. ¿Por qué gratitud, mis hermanos? Porque fuimos salvos por medio del sacrificio y de la sangre derramada en la cruz del Calvario. No había otra manera. Debía derramarse sangre inocente de un cordero sin mancha. ¿Quién era aquel que reunía todos aquellos requisitos para cubrir el pecado de muchos, de millones de millones? ¿Un corderito, un animal? No. Sino alguien superior a un corderito. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había otra manera. No había otra manera. Tuvo que morir. Allí estabas tú también. Hay una canción que dice, cuando Cristo murió, yo estaba allí. Y si yo hubiese estado allí, también lo hubiese golpeado. Nosotros estuvimos presentes en ese momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando Él estaba siendo puesto en el sepulcro, nosotros también estábamos presentes. Pero cuando Cristo al tercer día resucitó, también nosotros allí estábamos más que presentes. Porque cuando Cristo resucitaba, allí venía la gloria consumada para toda la eternidad y garantizándonos salvación y perdón eterno, mis hermanos. Pero en segundo lugar, también esto nos genera confianza. ¿Por qué? Porque al saber que hemos sido perdonados, ahora nosotros somos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12, Dios nos ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Esto nos da confianza. Y esto nos da mucha confianza. ¿Sabes cómo somos o cómo tenemos ese testimonio? A través del Espíritu de Dios. Y nos da ese testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos confianza al entrar ante el trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro.
Entramos confiados porque nuestro Cristo, porque nuestro Señor ha resucitado y nosotros estamos en su muerte y también en su resurrección. Y cuando Él se sentó a la diestra del Padre, nosotros también estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Acaso hay alguna posibilidad que tú te pierdas si eres hijo de Dios? ¿Acaso hay alguna posibilidad que tu salvación se llegue a perder por un tropiezo, por una negligencia tuya? No hay manera, hermanos. La obra de Cristo es perfecta desde antes de la fundación del mundo y será perfecta por toda la eternidad. No hay manera. Y en tercer lugar, es la permanencia. ¿Y saben por qué? Porque eso nos da mucha seguridad. Una frase dice: saber que estamos unidos en Cristo también nos proporciona mucha confianza en Él. Que cuando Cristo permanece en nosotros y nosotros en su palabra, oramos en su nombre y Dios nos escucha. Si estamos unidos a Cristo, todo lo tuyo es nuestro. Todo es nuestra vida. Y vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. Dios prometió dos cosas, mis hermanos. Él dijo lo que dice en Hebreos, el pasaje que hemos leído: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y cómo se logra eso? En Cristo Jesús. Finalizando San Juan capítulo 15. Y usted ya lo conoce este pasaje. Pero en medio de la congregación de los santos nos vamos a deleitar en el mismo. Desde el versículo 4 al 7 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echarán en el fuego, y arden. Si permanecierais en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¿Quiénes tienen esta confianza, mis hermanos? Aquellos que están en Él, aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Se goza usted, mi hermano, en esta verdad? Qué precioso es estar en el Señor. Qué precioso es estar en Cristo. Esta es la obra preciosa que el Padre llevó a cabo antes que el mundo existiese. Él nos puso en el Hijo. Y todo lo que Él ha determinado hacer con su iglesia lo hará. Y ninguna arma forjada contra la iglesia va a prosperar nunca. Ningún intento del reino de las tinieblas podrá desbaratar los planes del Padre. Porque Dios es soberano, porque Él ha determinado acabar su obra y la culminará muy pronto, cuando venga el Rey de Gloria. ¿Lo espera? Regocíjese, mi hermano, en estas verdades. Regocíjese en saber que usted está en Cristo. Cada vez que lea en Cristo, en Él amado, oh, yo estoy en Él. Yo estoy en Él. Usted ha sido aceptado porque está en Él. Y eso debe ser un motivo de gozo. Y que en esta noche pueda glorificar al Padre por Cristo y por esta unión. Y por eso estos resultados tan extraordinarios que nosotros obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, iglesia. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la alabanza. Te damos toda la gloria, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás gobernando la iglesia y eres el Señor de la iglesia misma.
Padre mío, gracias por Cristo. Gracias por el Cordero sustituto por nuestros pecados. Gracias porque Él tomó nuestro lugar. Gracias, Señor, por darnos esperanza, salvación, vida eterna, perdón absoluto y completo. Te alabamos a ti, Señor. Ayúdanos cada día a recordar estas verdades escriturales centradas en el Evangelio, centradas en lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, llena nuestros corazones de gozo. Llena estos corazones que muchas veces están cargados de otras cosas seculares y afanes de esta vida, para regocijarnos, Señor, en el Evangelio y en las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, te damos a ti. Perdónanos, Señor, por ser indiferentes, Señor, muchas veces a lo que tu palabra nos enseña. Queremos regocijarnos cada día y que esta palabra sea como santificación para nuestros corazones, para afianzarnos en la fe de nuestro Señor y para perseverar en el camino que tú nos has trazado. Te alabamos a ti. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a esta congregación. Bendigo, Señor, a los pastores, a los ministros, a los que sirven, a los diáconos de esta congregación. Danos el crecimiento conforme a tu palabra, porque estamos sujetos a la vid, estamos en Cristo, porque separados de ti, Señor, hemos entendido que nada podemos hacer. Tuya es la gloria, tuya es la honra, por todos los siglos. Amén.